Hola, mi nombre es González Venancio Reina Itzel del primero C. A continuación expondré todos los temas que se han visto hasta el día de hoy de la unidad de bases moleculares, en la que abarcaré temas como el dogma central de la biología molecular, los ácidos nucleicos, los distintos procesos como replicación, transcripción y traducción. Específicamente en esta diapositiva daremos una clasificación muy general en la que incluiremos, como ya lo mencioné, a todos los ácidos nucleicos, la introducción a las bases moleculares, además de las distintas estructuras del ADN. Empezaremos hablando de la importancia de las bases moleculares. Las bases moleculares tienen gran importancia si hablamos a nivel de nutrición, ya que esto no implica solo el hecho de estar saludables, sino que nosotros podemos modificar efectos a nivel fisiológico en nuestro organismo. Un ejemplo serían las dietas que son adecuadas a nuestra salud, que traen muchísimos beneficios. En este caso, los alimentos puede haber nutrientes que pueden influenciar a nivel de los genes, es decir, que estamos influenciando sobre la expresión de genes. Es por eso que es importante conocer los distintos procesos que suceden a nivel molecular. Ahora, ¿qué es el dogma central de la biología molecular? Bueno, empezaremos hablando de que esta fue conocida como la teoría de Watson y Crick, que fue propuesta en 1970, fue después que adquirió este nombre. Este dogma nos explica todos los mecanismos de transmisión y expresión de la herencia genética que suceden en el ADN. Entonces, ocuparé el puntero para ir explicando mejor qué es el dogma central de la biología molecular. Este nos habla de que tenemos un DNA en donde está toda nuestra información genética. Es por eso que para cada gen tenemos una copia. Esto solo sucede cuando ocurre el proceso de división, con decir que el óvulo y el espermatozoide tienen una copia, sino que al momento de que yo me divido, tengo que duplicar mi material, es decir, mi ADN. Entonces, cuando yo me divido, puedo pasar mi material genético. Si partimos que el ADN es una cadena que puede duplicarse a sí mismo, y a este proceso se le llama replicación. O bien puede hacer un ARN en el proceso de transcripción. Y es en la traducción cuando obtengo una proteína. Estos son procesos que explicaré más adelante, a grandes rasgos, adentrándonos más en qué sucede en cada uno de los procesos. Entonces, de manera muy resumida, voy a explicar esto. Entonces, digamos que yo tengo voy a ocupar el puntero. Listo. Digamos que yo tengo mi DNA, que es este, y yo puedo replicar mi DNA. Como ya lo mencionamos, es el proceso conocido como la replicación. Entonces, esto sucede solo cuando yo voy a duplicarme. Puedo pasar mi DNA a RNA y como fin último obtener lo que es una proteína. En este esquema mencionamos de manera muy general algunos de los procesos que suceden a nivel de DNA. Ya mencionamos que el DNA realiza un proceso que se llama replicación, en el que este se duplica a sí mismo. Tenemos que si nosotros queremos pasar de DNA a RNA, necesitamos realizar el proceso de transcripción. Por lo tanto, si nosotros queremos pasar de ADN o de ARN a formar una proteína, se realiza el proceso de traducción. Otro proceso que también es muy interesante mencionar es este que está en el recuadro verde, en el que habla de que se ha descubierto
que hay virus que almacenan su información en forma de RNA. Entonces, para que este pueda producir sus efectos, lo que hace es que inserta su material genético, por así decirlo, en una célula huésped para poder copiarse. Es por eso que el dogma en este caso no se cumple de la misma manera y se le conoce como transcripción inversa. De esta manera estamos hablando de que el dogma central se ha ido modificando a lo largo del tiempo. Ahora empezaremos a hablar de lo que son los ácidos nucleicos. Bueno, los ácidos nucleicos están formados por la unión de bioelementos como lo son el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Estos son polímeros de altísimo peso molecular, donde sus monómeros vendrían a ser los nucleótidos. Los nucleótidos son unas moléculas muy pequeñas que se encargan de la síntesis de proteínas, así como almacenar y transmitir la información genética. Los ácidos nucleicos son fundamentales para la vida de las células, ya que estos, al unirse con otras moléculas, desarrollan tres funciones que son muy importantes, que serían el transporte de energía, transportar átomos y transmitir caracteres hereditarios. Estas son funciones que veremos más adelante de manera más detallada. Como mencionamos anteriormente, los ácidos nucleicos, que son el ADN y el ARN, van a estar compuestos de nucleótidos. Aquí tenemos la estructura de un nucleótido, en la que tenemos su base, tenemos su azúcar y tenemos a su grupo fosfato. Entonces, aquí tenemos su estructura química, que es lo mismo que mencionamos anteriormente, pero de manera más detallada, en la que vemos el ácido fosfórico, que es su grupo fosfato, tenemos a las pentosas y tenemos a su base. Cuando hablamos de pentosas es porque estas tienen 5 carbonos. Antes de empezar a hablar de lo que son las pentosas, cabe mencionar algo muy importante, que es que cuando nosotros tenemos a un azúcar, tenemos a su base nitrogenada y a su grupo fosfato. La unión de estos tres van a formar lo que es un nucleótido. Pero por el contrario, cuando nosotros tenemos solo la base nitrogenada, lo voy a marcar con otro color. Cuando solo tenemos la base nitrogenada y tenemos al azúcar, la unión de estos nos da un nucleócido. Podemos ver que son dos cosas totalmente diferentes. Ahora, ya que hemos mencionado lo anterior, que fue lo de el nucleócido y el nucleótido, pasaremos a hablar de lo que es la pentosa. ¿Qué vendría siendo esto que tenemos aquí? Tenemos por así decirlo, dos tipos de azúcar o de pentosas, que son, lo pondré de un color, la ribosa y la desoxirribosa. Vamos a hacerlo más pequeño. Entonces, la ribosa, que es esta, es la pentosa del ARN, el ácido ribonucleico. Y la desoxirribosa podemos apreciar que viene siendo casi lo mismo, pero a un punto muy importante aquí es que en la ribosa podemos apreciar el OH y
la desoxirribosa es igual, pero sin el OH, es por eso que es una desoxirribosa. Bueno, ya vimos que tenemos una pentosa para el ARN y el ADN, entonces algo que las diferencia a las dos, bueno, al ARN y al ADN, es que en el ADN tenemos lo que es la timina y sus demás bases, que es la citosina, guanina y adenina. Pero no olvidemos que su pentosa del ADN siempre va a ser desoxirribosa. Por el contrario, en el ARN tenemos a lo que es el uracilo, además de sus bases, que también es citosina, guanina y adenina, y su pentosa, que es la ribosa. En las pentosas es muy importante reconocer a los carbonos. Como mencionamos, una pentosa tiene 5 carbonos. Tenemos al 1'. Cuando nos referimos a prima, bueno, se pone prima para poder diferenciarlos con los de la base nitrogenada. Haremos el puntero. Bueno, este es el 1', que es el que se une a la base nitrogenada. El 1' es la unión de la pentosa con la base nitrogenada. Luego tenemos al 3', que es este. Este se unirá a otro nucleótido o a otro ácido fosfórico, o más bien grupo fosfato de otro nucleótido. Y el 5', que es con el que se unirá el ácido fosfórico de este mismo nucleótido. Es importante ver que tenemos al 3' y al 5'. Son importantes porque 5' y 3' nos van a describir el sentido en el que va una cadena de nucleótidos. Ya que conocemos la importancia de la numeración, podemos decir que en el carbono 5', que es este de la pentosa, es donde se va a unir el ácido fosfórico o el grupo fosfato. Recordemos que tenemos 5 bases nitrogenadas, que son las que se muestran en esta imagen, en las que podemos ver a la adenina, a la guanina, a la citosina, a la timina y al uracilo. Las bases nitrogenadas las dividimos en purinas o púricas y las pirimidinas. Decíamos que las bases nitrogenadas las dividíamos en púricas o purinas y pirimidinas o pirimidicas. Entonces, las bases púricas podemos ver que tienen esta estructura como de un hexágono junto con un pentágono, que serían la adenina y la guanina. Por el contrario, las pirimidinas solo tienen una forma de hexágono, que son citosina y timina, y además, bueno, el uracilo también es pirimídica. Aquí podemos ver la unión de un enlace beta-N glucosídico, que es cuando las bases, que serían estos, se unen a una pentosa, que es esta, a través del enlace beta-N glucosídico. Pero además, bueno, estas bases pueden unirse entre ellas. Bueno, esta base junto con otra base se puede unir por medio de puentes de hidrógeno. Cuando hablamos de puentes de hidrógeno, podemos ver que las bases tienen 2 puentes de hidrógeno y citosina y guanina tienen 3 puentes de hidrógeno.
habíamos dicho que las bases nitrogenadas de adenina y timina tienen 2 puentes de hidrógeno. Y las bases de citosina y guanina tienen 3 puentes de hidrógeno. Ahora aquí podemos ver de manera más compleja lo que son los enlaces que mencionamos anteriormente, en los que podemos ver en esta parte que tenemos una base nitrogenada, tenemos a la pentosa, que es esta, y entonces tendríamos el nucleótido. Entonces, como ya vimos, el que une a la base nitrogenada con la pentosa se le llama enlace beta N glucosídico. Y aquí tenemos otro que sería la unión de un ácido fosfórico o grupo fosfato con una pentosa, y a este se le llama enlace éster. Y por último tenemos a uno de los más importantes también, que es el enlace fosfodiéster, que se da por medio de la unión de nucleótidos, en la que se libera una molécula de agua. Ahora ya mencionamos lo que son los enlaces que podemos observar en esta. Si seguimos con la diapositiva, podemos observar que aquí nos marca todos los enlaces que ya mencionamos anteriormente y que hemos estado mencionando a lo largo de todas las diapositivas, en los que podemos encontrar el N-glucosídico, el enlace fosfodiéster y el enlace éster, que sería este, de el ácido fosfórico con la pentosa. Aquí podemos ver que tenemos al RNA y al DNA, en el que nos marca de manera muy exacta que tenemos en el RNA tenemos una pentosa, que es la ribosa, y dentro de sus bases nitrogenadas que tenemos adenina, guanina, citosina, pero lo que es la diferencia del ADN es que aquí tenemos un uracilo. Entonces en el DNA vamos a tener una pentosa que es desoxirribosa, y igual tenemos adenina, guanina, citosina, pero aquí encontramos una timina. Podemos observar que aquí tenemos varias estructuras de los ácidos nucleicos. Esta sería una, esta es otra y esta es otra. Entonces no olvidemos que los nucleótidos se unen por medio de enlaces fosfodiéster, que si nos fijamos muy bien, el enlace fosfodiéster se da porque estamos uniendo los nucleótidos por medio de su grupo fosfato. Ya que explicamos todo esto del RNA, el DNA, la unión de nucleótidos, podemos seguir y entrar de manera más específica lo que es el enlace fosfodiéster, que en este esquema nos lo representa de manera más específica, en la que vemos estas dos pentosas que se unen por medio de su grupo fosfato. Estos siempre se van a dar por la unión del OH que tenemos en el ácido fosfórico y con el OH que tenemos en el hidroxilo del carbono 3 de uno de los nucleótidos, en la que se va a formar una molécula de agua. En el enlace fosfodiéster entran algunos conceptos importantes que mencionamos anteriormente para explicar de manera más específica. Recordemos que la pentosa tiene 5 carbonos. Aquí podemos encontrar el carbono 1' y aquí podemos encontrar el carbono 3'. Y por lo tanto este sería el carbono 5'. No olvidemos que en el carbono 3', este
se unirá siempre con otro nucleótido al ácido fosfórico, que lo estamos viendo aquí. Por lo tanto, el enlace fosfodiéster se va a ir dando de manera consecutiva porque, bueno, recordemos que en el 5', que es este, lo voy a marcar, este que tenemos aquí, en el 5', recordemos que habíamos dicho que este siempre se unirá al ácido fosfórico de otro nucleótido. Entonces, es lo mismo que tenemos en esta estructura, que se van a ir dando por medio de enlaces fosfodiéster por las pentosas a su grupo fosfato, a su ácido fosfórico. Algo muy importante que debemos recordar es que la unión de otros nucleótidos al enlace fosfodiéster nos va a dar lugar a que nosotros obtengamos lo que es un polinucleótido. Escribiremos por aquí polinucleótido. Si vemos en la imagen que tenemos aquí, tenemos extremos libres, que quiere decir que aquí tenemos un 5' que está libre. Veámoslo aquí. Y tenemos por este lado un 3' que igual está libre. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Esto nos va a marcar el sentido de la cadena de esta manera. Veremos que irá de 5' a 3' en la cadena polinucleótida. Continuando con las diapositivas, ahora, ¿qué es un polinucleótido? Bueno, un polinucleótido es la unión de nucleótidos. Esta unión se va a dar por medio del grupo fosfato, que se encuentra unido al carbono 5', uno de los nucleótidos. Recordemos que los carbonos de la pentosa van enumerados de 1', 2', 3', 4' y 5'. Esto para poder diferenciarlos del resto de los carbonos de la base nitrogenada. Este enlace, bueno, lo vamos a ver mejor en esta imagen, se da entre el fosfato, que está situado, lo voy a marcar aquí. Este se va a dar entre el fosfato, que está aquí, que está situado en el carbono 5' de un nucleótido, que sería este, y el OH, que es este, lo acercaré un poquito más. El OH. Aquí tenemos el fosfato del carbono 5' y el OH del carbono 3'. Entonces, podemos decir que es por eso que esta cadena va de 5' a 3', tal como lo vemos aquí. Recordemos que cada vez que se produce este enlace, se libera una molécula de agua, que estaríamos hablando del enlace fosfodiéster. Aquí podemos observar el esquema de un polinucleótido, que es este. La dirección del enlace va a ser siempre desde el extremo 3' a 5'. La secuencia de los diferentes nucleótidos dentro del polinucleótido va a ir de 3' a 5', como ya lo mencionamos, que es de 3' a 5'. Va en esta dirección porque el OH libre de la parte inferior tenemos 3', mientras que en la parte superior está asociado al 5'.
Continuando con el tema de ácidos nucleicos, ahora vamos a empezar a hablar de todas las funciones que mencionamos en la introducción. Una de las primeras que podemos encontrar es que transportan energía, participan en la transferencia de energía para nucleicos. Ahora empezaremos a hablar de todas las funciones que mencionamos en la introducción, en la que una de las principales es que transportan energía. Estas participan en la transferencia de energía. Ahora, cada nucleótido puede contener diferente número de fosfatos. En este caso, cuando tenemos un fosfato, que sería este, se va a llamar monofosfato o AMP. Cuando tenemos dos fosfatos, a este se le llama difosfato o ADP. Y cuando tenemos tres fosfatos, se llamaría trifosfato. El ATP es una adenosina de trifosfato, ya que, algo muy importante es que el ATP es el almacén de energía de la célula. Aquí es donde se guarda toda la energía. En el metabolismo celular existen unas sustancias que son fundamentales, que son llamadas enzimas. Estas actúan como catalizadoras biológicas que lo que hacen es que controlan la velocidad en la que suceden todos los procesos metabólicos. Por tal motivo, por tal razón, un nucleótido de trifosfato es la transferida de energía en la célula. Estamos hablando del ATP, que es la moneda energética de la célula. ATP. Hablando del ATP, vamos a hacer un mini esquema aquí. Ya dijimos, el ATP está formado por una adenina más una azúcar ribosa y con 3 grupos fosfato. Aquí dibujé una estructura en la que señalamos que aquí tenemos la adenina, aquí tenemos a la ribosa y aquí tenemos a los grupos fosfato, que son 1, 2 y 3. Entonces, si nosotros a esto le agregamos una molécula de agua, lo que va a hacer es que se va a separar uno de los grupos fosfato que tenemos aquí. Es así como se libera energía. Por lo tanto, nosotros al quitar un grupo fosfato, daríamos en cuenta que solo nos quedarían 2 grupos fosfato, lo que sería un ADP. Gracias a esta interacción es como se realizan infinidad de reacciones metabólicas que son muy vitales para nosotros los seres vivos, ya que estas se van uniendo para llevar a cabo funciones celulares. Otra de las funciones de los nucleótidos es que transportan átomos o moléculas. En algunas reacciones metabólicas, un grupo de átomos lo que hace es que se separa de un compuesto y es transportado a otro compuesto, para después unirse temporalmente a una coenzima. Otra de las funciones de los nucleótidos es el transporte de átomos o moléculas. Entonces, lo que pasa es que en algunas reacciones metabólicas, un grupo de átomos lo que hace es que se separa de un compuesto y es transportado a otro compuesto, para después unirse temporalmente a una coenzima. Empezaremos hablando de que cada enzima realiza una función específica en cada reacción metabólica, en donde en ocasiones
como ya lo mencionamos, requieren de otros factores como lo son las coenzimas con las que se une. Cuando hablamos de coenzimas, la tercera función que tienen los nucleótidos es la de transmitir caracteres hereditarios, en la que los nucleótidos se tienen que polimerizar para formar polinucleótidos en forma de cadenas, que son los que llamamos los ácidos nucleicos. Aquí podemos ver el esqueleto del ADN, en donde observamos, voy a subrayar, en donde podemos observar su azúcar, que vendría siendo esta, y además de que es este. Bueno, continuando, aquí tenemos la misma estructura de ADN, el ácido desoxirribonucleico, en donde podemos ver sus bases nitrogenadas, en las que, como lo mencionamos anteriormente, un ejemplo es que adenina y timina tienen dos fuentes de hidrógeno, como los podemos ver aquí. Por lo tanto, guanina y citosina tiene tres fuentes de hidrógeno, como se muestran aquí, y así sucesivamente. Timina y adenina, dos fuentes de hidrógeno, adenina y timina, dos fuentes de hidrógeno, y guanina y citosina, tres fuentes de hidrógeno, así como el último par de bases, que tiene tres fuentes de hidrógeno. Ahora, cuando hablamos de coenzimas, podemos encontrar o tener a lo que son las vitaminas. Es por eso que muchas vitaminas tienen esta función. Algunas de las vitaminas que encontramos son la vitamina B1 o tiamina, la vitamina B2 o riboflavina. Dentro de sus derivados son nucleótidos enzimáticos como el FAD y el FMN. Después tenemos a la vitamina B3 o niacina, en la que sus derivados son el NAD y el NADP. La vitamina B5 o ácido pantoténico, su principal derivado es la coenzima A, que tiene gran importancia en los procesos metabólicos como el ciclo de Krebs. Otra de las vitaminas es la vitamina B6 o piridoxina. Y por último, la vitamina B12 o cobalamina. La tercera función que tienen los nucleótidos es la de transmitir caracteres hereditarios, en la que los nucleótidos se tienen que polimerizar para formar polinucleótidos en forma de cadenas, que son los que llamamos los ácidos nucleicos. Aquí podemos ver el esqueleto del ADN, en donde observamos, voy a subrayar, en donde podemos observar su azúcar, que vendría siendo esta, y además de que es este. Bueno, continuando, aquí tenemos la misma estructura de ADN, el ácido desoxirribonucleico, en donde podemos ver sus bases nitrogenadas, en las que, como lo mencionamos anteriormente, un ejemplo es que adenina y timina tienen dos fuentes de hidrógeno, como los podemos ver aquí. Por lo tanto, guanina y citosina tiene tres fuentes de hidrógeno, como se muestran aquí, y así sucesivamente. Timina y adenina, dos fuentes de hidrógeno, adenina y timina, dos fuentes de hidrógeno, y guanina y citosina, tres fuentes de hidrógeno, así como el último par de bases, que tiene tres fuentes de hidrógeno. Ahora, pasando a la siguiente diapositiva, tenemos a los dos ácidos nucleicos. Tenemos a los ácidos nucleicos en los que está el ADN y el ARN. El ADN, como ya lo mencionamos, todas estas son características que ya hemos dicho anteriormente. El ADN es el ácido desoxirribonucleico, en la que su pentosa es la desoxirribosa y este no tiene el uracilo. El ARN, por el contrario, es el ácido ribonucleico, en el que su pentosa es una ribosa
y este no tiene timina. Continuando con las siguientes diapositivas, aquí podemos ver algunas de las diferencias del ADN y el ARN, que sería lo mismo que esto. Entonces, todo esto ya lo hemos mencionado anteriormente, pero es importante. Por ejemplo, en el ADN es la desoxirribosa y en el ARN la ribosa. En el ARN tenemos el grupo OH y en el ADN no se encuentra. En el ADN tenemos timina y en el ARN uracilo. Así como el ADN es una cadena de doble hélice y el ARN es una sola cadena. Dentro de las funciones de los ácidos nucleicos tenemos que ayuda a la síntesis de proteínas que son específicas en la célula, ayuda al almacenamiento, a la replicación y a la transmisión de información genética. Si hablamos a nivel de ARN, este ayuda como intermediario, que es el que lleva al ADN en forma de genes para formar una proteína que va a codificar o va a ser codificada por estos genes. Después encontramos lo que son los tipos de ADN, en los que tenemos A3, que es A. Vamos a subrayarlos. Bueno, tenemos B y al Z. La diferencia de estos tres se da más que nada por el plegamiento que tiene cada uno de ellos en sus bases nitrogenadas. Empezaremos a hablar de el ADN A. Este ADN es un ADN dextrógiro, como lo menciona aquí. Podemos ver que tanto su forma como su tamaño es más ancho y es un poquito más cortito. Tiene surcos pequeños y por lo tanto tiene más nucleótidos por vuelta. Este gira a favor de las manecillas del reloj. Luego tenemos al ADN B, que es un poquito más uniforme, con surcos más amplios y más definidos. Este también gira a favor de las manecillas del reloj, ya que el B, es el que tenemos nosotros. Y por último tenemos al Z, que podemos ver que es un ADN un poquito más disperso, por así decirlo. Vemos que es una cadena larga y delgada. En esta nos podemos distinguir fácilmente el surco mayor o el surco menor. Esta es una hélice levógira que irá en contra de las manecillas. Ok, ya que vimos a grandes rasgos las características de los tres tipos de ADN, aquí tenemos un cuadrito que nos muestra de manera más específica y más detallada algunas de las características que son muy importantes. De acuerdo a su grosor, el ADN tipo A va a tener un grosor de 2.6, el B de 2.4 y el Z va a tener de 1.8. Que si recordamos, el Z es un poquito más delgado y el A es un poco más ancho. Ahora, cuando hablamos de sus giros, el ADN tipo A y B van a girar de forma dextrógira, a excepción del Z, que este gira de forma levógira. En sus bases, el ADN tipo A va a generar 11 bases en cada vuelta, el B va a generar 10.4 bases y el Z va a generar 12. El grado de inclinación que tiene cada uno de ellas es que el ADN tipo A se va a inclinar a 19 grados, a 1 grado y el Z a 9 grados.
Bueno, ahora tenemos algunas características de la estructura y la función del ADN. Dentro de las características de la estructura secundaria del ADN, que la tenemos aquí, bueno, es una estructura de doble hélice. Voy a tomar el puntero. Ok, es una estructura de doble hélice, una cadena dextrógira. Ambas cadenas son complementarias. ¿Qué quiere decir esto? Que lo voy a acercar un poco más. Esta estructura que vemos aquí. Ahora, cuando hablamos de complementarias, quiere decir que la adenina se va a unir con la timina de otra, al igual que la guanina se va a unir con la citosina de otra cadena. Como sabemos, estas bases por medio de los puentes de hidrógeno que ya hemos mencionado, sabemos que de adenina a timina tenemos 2 puentes de hidrógeno y de citosina a guanina tenemos 3 puentes de hidrógeno. Otra de las características del ADN es que estas van a ser antiparalelas. Cuando decimos antiparalelas, pues podríamos decir que el de extremo 3', que es este que está aquí, se va a enfrentar al extremo de la otra cadena, que es 5', al igual que la cadena de abajo, 5' y 3', que se enfrentan. Siguiendo con las diapositivas, aquí repetimos lo que ya mencionamos. Es una estructura que son estructuras, o más bien cadenas, que son complementarias, son antiparalelas. Cuando hablamos de complementarias, recordemos que una timina a una adenina y una guanina a una citosina, y así continuamente. Y antiparalelas porque recordemos que las 3' y 5' se enfrentan, al igual que las inferiores. Borremos esto. Es la secundaria del ADN. Podríamos decir que sus cadenas van a formar una especie de escalera, como la vemos aquí. Esta es una cadena y esta es otra cadena, que van a formar una especie de escalera al unir sus bases, que son estas con esta con esta con esta, y así sucesivamente. Y bueno, por último, en esta imagen cabe mencionar que aquí se dan lo que son los puentes de hidrógeno, que son cuando se enlazan las bases. Podemos ver aquí, todo esto es un poquito repetitivo, pero igual es necesario explicarlo. Es cuando se enlazan las bases. Por ejemplo, aquí tenemos que la adenina se une a una timina por medio de 2 puentes de hidrógeno, que son estos, y la citosina se une a una guanina por medio de 3 puentes de hidrógeno. Una de las características del ADN es que está formado por ácidos nucleicos unidos por enlaces fosfodiéster, además de las que ya mencionamos anteriormente. Cada una de las cadenas de ADN, o más bien cada ADN, cumple su efecto, es decir, que cumple su función. Dentro de las características que tenemos aquí, tenemos que son soluciones muy viscosas por el hecho de su longitud y por su estructura. Son ácidos debido a los fosfóricos, es decir, que cada nucleótido tiene una carga electronegativa que procede del grupo fosfato. Se puede desnaturalizar a 95 grados centígrados y se puede renaturalizar a 65 grados centígrados. Vamos a apreciar una imagen de lo que es la
desnaturalización del ADN que veremos a continuación. La desnaturalización nos habla de que existe, o más bien hay una determinada temperatura que es conocida como punto de fusión del ADN. Bueno, tenemos dos cadenas que se encuentran estables, por así decirlo, que son estas. Tenemos dos cadenas que se encuentran en estabilidad total. Se mantienen estables por medio de los puentes de hidrógeno que se dan entre las bases nitrogenadas. Entonces, cuando estas cadenas alcanzan una determinada temperatura, que es la que mencioné anteriormente, las dos cadenas que formaban la molécula se empiezan a separar, como lo vemos aquí. Esta separación lo que hace es que se rompan los puentes de hidrógeno y es la que conocemos como desnaturalización del DNA. Esta desnaturalización no solo se da por la temperatura, sino que también se puede dar por por otros factores o fenómenos, como lo pueden ser el pH, cambios en el pH. Esta desnaturalización puede ser reversible, ya que si tenemos, dando un ejemplo, que si tenemos una disolución de ADN que está desnaturalizado, separado por así decirlo, lo podemos volver a unir. Entonces, ¿cómo sucede eso? Lo que hacemos es que bajamos la temperatura lentamente y conseguimos que las cadenas que se encontraban separadas, como se ven aquí, tiendan a unirse de nuevo por medio de sus bases, que son complementarias, que esa es una de las características que tiene el ADN, que pueden volver a ser complementarias y volver a unirse por medio de los puentes de hidrógeno. Aquí podemos ver un esquema de cómo es que se va transformando la cadena de ADN para poder obtener una proteína. Estos procesos son los que veremos más adelante. Uno de ellos es la replicación, que es cuando el ADN se duplica a sí mismo. Tenemos las cadenas de ADN, que por medio de la transcripción se genera un ARN mensajero, que va a ir hacia el ribosoma en el proceso de traducción para poder generar una proteína. Entonces vamos a borrar todo esto. Ahora, cuando hablamos de pares de bases complementarias, esta es una de las características que ya hemos mencionado anteriormente, que en adenina y timina tenemos dos puentes de hidrógeno. Sabemos que adenina es complementaria con timina, y para guanina y citosina tenemos tres puentes de hidrógeno que, igual guanina y citosina, son bases complementarias. Entonces, aquí prácticamente volvemos a hablar de lo mismo, que es que tenemos una doble cadena de ADN en la que va de dirección de 5' a 3'. Ya habíamos mencionado que sus cadenas son antiparalelas, son complementarias, como lo vemos aquí: citosina guanina, adenina timina, timina adenina y citosina guanina. Entonces, algunas de las funciones del ADN es que sirven como almacén de la información hereditaria. El ADN es el responsable en último término, de todo lo que pasa en el metabolismo y de todo lo que ocurre en la célula, además de que tiene una de las funciones de que es la reproducción, que es posible gracias al proceso de replicación.
Ahora, superhélices del DNA. En este caso hablamos de un superenrollamiento en el DNA, que es, más bien que sucede cuando es el giro, cuando se da un giro en una hélice de ADN sobre sí misma, de forma que su eje no sigue pues la línea normal, que es recta, por lo que a esto le llamamos superhélice. Este proceso se puede dar específicamente cuando el ADN está expuesto a algún tipo de tensión en su estructura. Y aquí podemos ver los ejemplos en los que tenemos un DNA circular, y este también es DNA circular. Se debe específicamente a las, aquí voy a ocupar puntero, a las topoisomerasas. Continuando con los temas, es importante mencionar los niveles estructurales de los ácidos nucleicos, que tenemos, por así decirlo, 3 categorías, que es la estructura primaria, la estructura secundaria y la estructura terciaria o de orden superior. Aquí tenemos a la estructura primaria, que son aquellas, voy a utilizar el puntero, son aquellas secuencias de ácidos nucleicos que están en cadena sencilla. Aquí podemos ver una secuencia, que es esta. Es una secuencia de nucleótidos que va de 5' a 3', bien sea DNA o RNA. Siempre va a ser una cadena sencilla. A esto es a lo que denominamos un ácido nucleico en estructura primaria. Ahora vamos con la estructura secundaria. En esta estructura podemos ver las hebras complementarias, y tenemos una molécula de doble hebra, que es el ADN, que lo podemos ver aquí. Podemos ver las estructuras que son complementarias. En este caso, las dimensiones del DNA deben ser específicas, ya porque deben ser compatibles por distintos motivos proteicos que deben reconocer estos fragmentos. Algunos de los elementos que podemos identificar en esta estructura son el surco menor y el surco mayor, que de igual manera los podemos ver en esta imagen, en donde tenemos en esta parte el surco menor, y esta sería el surco mayor. Entonces, este surco menor y este surco mayor que está aquí son dimensiones que están modificadas, ya que si estamos hablando de estas estructuras, que vamos a mencionarlas. Si hablamos de estas estructuras que vimos anteriormente, podemos ver que tenemos una forma del DNA que es de forma A o de forma B, al igual que de forma Z. Esta secuencia puede ser la misma,
pero la organización es totalmente diferente. Es por eso que aquí podemos ver la representación de las estructuras secundarias de la forma A, B y C. En el caso de la B, que es la más representativa. Después tenemos a las estructuras de orden superior, que son todas aquellas que son superiores a los niveles primario y secundario, que estaríamos hablando de la estructura terciaria y la estructura cuaternaria. En el caso del DNA, este es el resultado de un superenrollamiento y de la asociación que tiene este con proteínas básicas para poder formar lo que es la cromatida. Y en el caso del RNA, este se da un plegamiento tridimensional que es similar a la estructura terciaria de las proteínas que veremos a continuación. La estructura terciaria podemos ver que hace referencia al empaquetamiento que sufre la molécula de ADN con proteínas que son las histonas para poder constituir lo que es la cromatida de las células eucariotas. Y por último tenemos lo que es la estructura cuaternaria. Esta se va a dar en células eucariotas en la división y podemos ver aquí que es la forma en que se empaqueta aún más el ADN, que es esta imagen de aquí, para poder formar lo que es nuestro cromosoma, que está aquí. Aquí podemos observar a las dos que mencionamos anteriormente, la estructura terciaria y la estructura cuaternaria, en la que en la estructura terciaria estamos hablando del empaquetamiento que sufre la molécula del ADN. En este caso estamos hablando de la unión con las proteínas que son las histonas. Y la estructura cuaternaria es cuando el ADN se empaqueta muchísimo más para poder formar lo que son los cromosomas que vemos aquí. Vamos a ver el proceso de replicación del ADN. Podemos ver que la replicación es cuando una molécula de ADN realiza la síntesis de una nueva. El proceso de replicación es tanto en eucariotas como en procariotas. Aquí podemos ver que tenemos el primer proceso, que es la replicación. Después tenemos el proceso de transcripción del RNA, en donde se da la copia de la información de una parte de ADN para poder formar un ARN. Que es el proceso de transcripción. Y por último tenemos a la traducción, que es la copia de la información genética del ARN a una secuencia de aminoácidos que forma finalmente la proteína. El código genético es un conjunto de reglas que se define para poder realizar la traducción de una secuencia de nucleótidos en el ARN mensajero, del ARN mensajero a una secuencia de aminoácidos o péptidos. Aquí podemos ver cómo se traduce una secuencia de nucleótidos, donde tenemos una cadena de DNA, después tenemos al ARN mensajero, que es el que se va a traducir, en donde la traducción se da por tripletes, como lo podemos ver aquí, en donde cada triplete nos da un péptido.
algunas de las características del ADN en relación a su estructura y a su función es que ésta realiza el proceso de replicación, es donde se almacena y se expresa la información, además de que puede haber algunas variaciones de mutación como la génica, la estructural y la numérica. Otras características del ADN es que es de presencia universal, ya que todos los organismos vivos utilizamos, por así decirlo, el mismo cuestionario, es decir, que el ADN se encuentra conservado en todos los organismos vivos. Y otra es que, en especies es muy diferente, tiene diferentes mecanismos que son similares para conservar y expresar la información que está contenida en el ADN. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es una mutación. En este ejemplo podemos ver a la hemoglobina, que son mutaciones a anemia falciforme. Vemos que aquí tenemos su secuencia, que es esta que está aquí, y encontramos un error en uno de los nucleótidos, específicamente en la sexta posición de la secuencia, es decir, que el error en un solo nucleótido de un codón, que podría ser este, nos puede dar una valina en lugar de un glutámico. El modelo de Watson y Crick, también conocido como el de la doble hélice, recibió un premio Nobel en 1968 y descubrieron que existen dos cadenas polinucleótidas que están enrolladas en un eje central, que es la doble hélice. Esta es dextrógira, es decir, que gira hacia la derecha. Tiene cadenas que son antiparalelas. Las bases se ubican hacia el interior. Tiene apareamientos de adenina con timina y guanina con citosina. Tiene un surco mayor y un surco menor. Surcos que se encuentran alternados. Aquí podemos ver el ADN en eucariotas. Recordemos que el ADN está en el núcleo celular, que está rodeado por una membrana. Para células procariotas no se encuentra una membrana como tal que separe el material. Es entonces que tenemos al nucleolo del citoplasma. Es decir, que no existe una membrana que separe este material nucleico del citoplasma. Pero en este caso sí tenemos una zona que es más densa, que se denomina nucleoide. La estructura terciaria del ADN se podría decir que ya es la cromatina. Recordemos que la estructura se forma por medio de ADN más proteínas que nos dan como resultado a la cromatina. En este caso hay dos clases de cromatina, en donde tenemos a la eucromatina y a la heterocromatina, que describiremos más adelante. Entonces, posteriormente podemos observar que la unión de DNA más cromatina nos van a dar al cromosoma, que es el DNA más cromatina, y nos dan al cromosoma, que es la organización final del DNA, donde vemos la representación del empaquetamiento de este mismo. Para las distintas organizaciones del ADN tenemos a los niveles de organización. Principalmente tenemos al ADN, que es la doble hélice. El nivel más básico es el nucleosoma, que podemos ver aquí, donde después se organizan en una fibra llamada solenoide, para luego tener al supersolenoide, que es este.
Y finalmente, cuando se va compactando cada vez más, formamos a lo que es el cromosoma. A continuación explicaremos de manera más detallada cada uno de los niveles de organización del ADN que ya los mencionamos. Vamos a empezar por lo que es el nucleosoma. Este está conformado por una asociación de proteínas que conocemos como histonas. Aquí podemos ver a los nucleosomas, en donde podemos apreciar lo que son la secuencia de ADN y a las histonas, que son estos circulitos como grises, que nos van a dar como resultado al nucleosoma, que está conformado por un núcleo central, que se podría decir que es su núcleo central, que conocemos como histonas. Entonces tenemos a un segmento de ADN con una longitud cada una de nucleótidos, que podemos ver aquí que dan como una tipo vuelta a este núcleo de histonas. Ahora, ¿a qué nos referimos con un núcleo central? El núcleo central es un grupo de 8 proteínas que son de tipo histonas, que en conjunto se conoce como octámero de histonas. Lo vamos a escribir por aquí. Octámero de histonas. Entonces, este octámero de histonas está acomodado o conformado por 4 tipos de diferentes proteínas, o más bien 4 tipos diferentes de histonas que están acomodadas por pares, en las que encontramos, bueno, vamos a acercar esto para escribirlas aquí, en donde tenemos un par de proteínas de histonas H2A. Tenemos a las H2B, un par de H3 y tenemos a las H4. Estas van a permanecer unidas al ADN porque tienen una alta proporción de aminoácidos que tienen cargas positivas. Especialmente podemos encontrar a la lisina y arginina. Entonces esto se podría decir que los permite mantener atraídos a las cargas negativas de los grupos fosfatos, que sabemos que son los que conforman a los nucleótidos. El ADN se puede seguir enrollando y compactando cuando a los nucleosomas, por así decir, se les añade una quinta proteína o una quinta histona, que es la H1, que lo que hace es que de alguna manera va jalando a estos nucleosomas para organizarlos en una estructura y ir compactándolos y formar a lo que conocemos como el solenoide, que lo veremos ahorita más adelante, pero primero mencionaré algunas de las características de las histonas que hemos visto hasta ahorita. Recordemos que tenemos 4 principales tipos de histonas y al final tenemos una quinta, que es la H1. Esta tiene un peso molecular de 21.000
y de lisina y arginina tiene 19.78. La H2A tiene un peso molecular de 13.960 y 1.17 de lisina arginina. Lo vamos a hacer un poquito más pequeño. Ok. Seguimos. Luego tenemos a la H2B, que tiene un peso molecular de 13.774 y 2.49 de arginina. La H3 de 15.273 de peso molecular y 0.72 de arginina. Y por último, la H4, que tiene un peso molecular de 11.236 y 0.79. Podemos ver que conforme vamos hablando de los distintos tipos de histonas, de alguna manera va bajando su peso molecular y la cantidad que tiene de lisina y arginina. Entonces, podremos decir que una de las características importantes de las histonas, lo vamos a escribir aquí, es que se encargan de pero no solo de ADN, sino que también pueden modificar los genes que se expresan. Algunas de las características es que estas realizan metilaciones, acetilaciones, fosforilaciones, tienen a la ubiquitina y son las que nos van a decir si hay expresión o no. Entonces, recordemos que dijimos que el ADN realiza como una especie de vuelta en estas histonas. Entonces, voy a escribir aquí, 146 pares de bases, o sea, cada que da una vuelta, vamos a crear lo que es un nucleosoma. Que tenemos a los nucleosomas que se van a ir, por así decirlo, jalando para poder organizar una estructura que sería esta, en la que se van compactando muchísimo más, y esta es la que forman lo que es el solenoide. Bueno, tenemos al solenoide, que es una fibra de alrededor de 30 nanómetros de diámetro. Estas fibras lo que hacen es que van a ir formando bucles o lazos o cintas, donde las fibras se van a ir plegando todavía para seguir condensando lo que es la estructura. Aquí podemos ver al solenoide, podemos ver los niveles de organización del ADN. Este vendría siendo lo que es el solenoide. Aquí podemos ver los bucles en donde vemos que tenemos estos lacitos que van formando la estructura. Ahora, estas fibras que ya mencionamos, lo que van a hacer es que se pliegan todavía muchísimo más para seguir condensando esta estructura, que tendrá de diámetro, así tendrá 3 centímetros. Ya estamos hablando del solenoide, 300 nanómetros. Estas se van a unir a proteínas para poder estabilizar y ir protegiendo. Esta estructura va a actuar como un andamio, que se va a denominar andamio o scaffold, que son proteínas no histónicas que interaccionan con secuencias específicas del ADN.
Continuando con las diapositivas, aquí podemos ver todos los niveles de organización del ADN, en donde empezamos con, bueno, lo haremos más chiquito. Tenemos la doble hélice del ADN, después se forma el nucleosoma, del nucleosoma se va condensando y se va formando la estructura del solenoide, que es el andamio Scanford, que vendría siendo el supersolenoide, y finalmente tenemos a la cromatina metafásica para al final obtener lo que es el cromosoma. Entonces aquí tenemos de manera cómo es que pasamos los distintos niveles de organización del ADN para el final cromosoma, que son prácticamente los que vimos anteriormente, pero está más representado. Aquí tenemos a la doble hélice del ADN, tenemos al nucleosoma, después tenemos al solenoide, para posteriormente tener al supersolenoide y finalmente tener al cromosoma, que está aquí. Bueno, aquí igual tenemos los niveles de organización de la cromatina. Lo haremos más pequeño porque no se ve. Entonces, tenemos a los núcleos, que recordemos que es ADN junto a histonas, que tendrán un diámetro de 10 nanómetros. Luego tenemos al solenoide, que recordemos que dijimos que tiene una longitud de 30 nanómetros. Posteriormente el supersolenoide, que su longitud es de 300 nanómetros. Y finalmente tenemos al cromosoma, que tiene una longitud de 1400 nanómetros, que está aquí. Aquí podemos ver la morfología cromosómica vista al microscopio. Todos estos que se ven aquí son cromosomas. Estos son, podemos decir que son diferentes cromosomas que tienen distinta forma. Podemos ver que es un cromosoma que tiene sus dos, sus dos brazos. Tiene a sus cromátidas hermanas. Estos son igual cromosomas, al igual que estos. Y aquí podemos verlo muchísimo mejor, en donde voy a hacerlo más pequeño. Vemos que el cromosoma está constituido por lo que es esta parte de acá, que es el telómero. Tenemos un centrómero, que es este que está aquí. Tenemos un brazo corto, que se ubicará así como P, un brazo largo que tendrá la Q. Tenemos dos cromátidas hermanas y el cinetocoro, que está igual en el centrómero, pero están como así. Este es el cinetocoro. Morfología cromosómica de acuerdo a la ubicación del centrómero. Aquí tenemos la localización del centrómero, que va de acuerdo a su ubicación, donde los cromosomas pueden ser metacéntricos, submetacéntricos, subtelocéntricos y telocéntricos. Empezando por los metacéntricos, voy a acercar esta imagen, que serían estos. Podemos apreciar que presenta su centrómero, que es justo en la parte media, lo que son dos brazos iguales, que serían estos,
y estos, donde tenemos lo mismo de un lado y lo mismo de un otro, y el centrómero está exactamente a la mitad. Después tenemos al submetacéntrico. En estos sus centrómeros está cerca de uno de los dos brazos o de uno de los dos extremos, y este nos va a originar lo que es un brazo corto y un brazo largo. Después tenemos a los acrocéntricos. Estos presentan su centrómero, que es este, muy cerca de uno de los dos extremos, en donde nos origina, como podemos ver aquí, un brazo muy corto y el otro que es largo. Y finalmente tenemos al telocéntrico, donde su centrómero se va a encontrar en un extremo y solo tendremos unos brazos. Estos generalmente no se suelen encontrar en la especie humana. Luego, en estas imágenes podemos ver cómo se observan cromosomas tanto metacéntricos como submetacéntricos. Aquí podemos ver un cariotipo de maíz en donde vemos que tiene de 10 cromosomas. De acuerdo a las clases de cromatina tenemos dos, que es la eucromatina y la heterocromatina. La eucromatina son las regiones del ADN cromosómico que son poco o menos condensadas, que se suelen conocer como, pondrémoslos de un color, cromatina relajada. Esta corresponde a regiones poco ricas en genes. Y la heterocromatina, la región de la heterocromatina tiene mayor grado de condensación, que se caracteriza por regiones pobres de genes o ausencia de genes. En la eucromatina podemos encontrar secuencias de bases únicas que están medianamente repetidas, y en la heterocromatina podemos encontrar secuencias de bases altamente repetidas. Siguiendo con las diapositivas, aquí podemos ver una heterocromatina en donde podemos observar que hay un mayor grado de condensación. Luego aquí tenemos a lo que es el ciclo celular. Podemos ver que en cada una de las fases podemos encontrar todos los niveles de organización de la cromatina o del ADN. Podemos observar que en esta fase, casi iniciando la fase 2 del ciclo celular, podemos encontrar que se empieza a formar el solenoide. Justo en esta parte de la fase podemos encontrar que se va desarrollando los supersolenoides, específicamente en la mitosis. Luego tenemos que se va desarrollando el cromosoma justo en la metafase, y en la fase G1 es cuando podemos encontrar los nucleosomas, que estas se desarrollan mucho más antes de los solenoides. Aquí tenemos la estructura de un cromosoma en el que podemos ver que contiene nuestro material genérico.
En esta diapositiva podemos encontrar los cromosomas humanos, o más bien el cariotipo. Este presenta una cantidad específica de cromosomas con cierto tamaño. Podemos ver que tienen cierto tamaño y determinada forma cada uno. Bueno, en el caso, ahorita estamos hablando del ser humano, podemos encontrar 23 pares de cromosomas. Es decir, que tenemos 46 cromosomas en total. Estos 46 cromosomas se van a encontrar dentro del núcleo de una célula, donde tenemos 22 pares que son sexuales, 22 pares que no son sexuales, estos no, y tenemos un par sexual. Siguiendo con las diapositivas, bueno, aquí podemos observar los distintos niveles de organización. Tenemos, bueno, principalmente que sabemos que es una estructura de doble hélice. Sabemos que el ADN se va a ir enrollando o empaquetando en el nucleosoma por medio de proteínas que son las histonas. Después se va a ir formando lo que es una fibra de cromosomas. Esta fibra de cromosomas lo que va a hacer es que va a empaquetar que, como lo mencionamos anteriormente, en donde podemos observar el solenoide, el supersolenoide, que va a ir formando a los cromosomas. Entonces, finalmente van a ir pasando por los distintos procesos hasta formar al cromosoma, que sabemos que está dentro de la célula, específicamente en el núcleo, que podemos ver aquí, en la membrana nuclear, donde se encuentra guardado todo nuestro ADN. Bueno, siguiendo con las diapositivas, aquí tenemos al ácido ribonucleico, cómo pasamos de ARN por medio de los procesos de replicación, transcripción y traducción. Sabemos que, bueno, el ARN tiene un solo filamento polinucleótido y este se sintetiza por una hebra molde del DNA por acción de la RNA polimerasa. Aquí podemos ver de manera muy simplificada todos los procesos que mencionaré en otros videos, en donde tenemos al DNA que se duplica en el proceso de replicación para posteriormente pasar a la transcripción y formar un RNA mensajero, y finalmente en el proceso de traducción formar a nuestra proteína. Aquí tenemos un cuadro comparativo muy general entre el ADN y el ARN. Toda esta información que hemos ido mencionando a lo largo de todas las diapositivas de los ácidos nucleicos, pero bueno, de manera muy general tenemos al DNA, los voy a marcar de un color. Tenemos al DNA con una desoxirribosa y al RNA con una ribosa. Dentro de sus bases nitrogenadas, en el DNA tenemos a la timina y en el RNA tenemos al uracilo. El DNA tiene 2 polinucleótidos y el RNA tiene 1. La función del DNA es que ayuda a almacenar la información biológica de todos los seres vivos, y el RNA lo que hace es que va a permitir la expresión de esta información biológica. El DNA lo podemos encontrar en el núcleo, en las mitocondrias, en la cromatina, en cloroplastos y en los cromosomas. Y el RNA solo lo encontramos en el núcleo y ribosomas. Y por último, el DNA tiene una estructura, como todos sabemos, de una doble hélice.
y el RNA pues tiene una estructura lineal globular en forma de trébol. Si seguimos con las diapositivas podemos ver la importancia de los ácidos nucleicos. Principalmente los encontramos en el núcleo celular. Estos contienen los genes que son responsables de los rasgos biológicos que son capaces de ser transmitidos de generación en generación. Estos se encuentran libres en la célula. Vamos a ir marcándolos cada uno. Constituyen la base de los cromosomas, que sabemos que en los cromosomas podemos encontrar al ADN. Es el fundamento de la forma de expresar la información genética en la síntesis de proteínas que sucede en cada individuo. Este puede sufrir cambios o mutaciones que va a permitir, si hablamos de un beneficio, permite la evolución continua de los seres vivos, ya que las especies que tienen estructuras y funciones similares quizás tengan un origen o un ancestro en común. De eso estamos hablando muchas veces, de las adaptaciones. Y por último, la utilización de técnicas para comparar ácidos nucleicos nos permiten determinar de alguna manera el parentesco familiar y seguir algunos o muchos procesos de investigación de estos. Ahora, es importante recordar que los polinucleótidos son polímeros de nucleótidos que se presentan de extremos de 5' a 3'. El flujo de la información genética sigue un orden, que es que tenemos DNA, después tenemos un RNA que finalmente nos dará a una proteína. Esta información genética se transcribe en una molécula de ARN, en donde este último es una complementariedad en la del ADN. La información genética de cada célula prácticamente es idéntica. La distinción se da entre una célula cerebral, muscular o hepática, depende del patrón de genes expresados en cada célula. Y por último, la capacidad de un organismo para responder a retos del medio ambiente depende de su habilidad para regular en forma positiva o negativa cuáles genes son los que se van a expresar. Y la secuenciación enzimática se puede decir que son los genes estructurales que van a codificar para enzimas. Vemos que se llevan a cabo 4 reacciones de síntesis separadas que tenemos aquí, en donde tenemos, que incluyen cada una de ellas pequeñas cantidades de nucleótidos. Tenemos al de ATP, de CTP, de GTP y por último el de TTP, además el de ATP. Todos estos son de gran importancia para poder llevar a cabo las secuenciaciones complementarias del ADN. Y hasta aquí terminaríamos la diapositiva, o más bien el tema de ácidos nucleicos, que es una introducción a las bases moleculares, y posteriormente en otros videos estaremos explicando todos los procesos que se llevan a cabo en la replicación, la transcripción y la traducción. Gracias.